A raíz de los acontecimientos que llevaron a la desintegración de la URSS y los cambios en Europa Oriental, aquellas naciones que mantenían el sistema socialista se vieron obligadas a buscar nuevas vías de desarrollo, tanto en lo político como en lo económico. Actualmente solo es posible señalar como sobrevivientes del sistema socialista a Cuba en el continente americano, así como Corea del Norte, Vietnam y China en Asia. El socialismo subsiste en el mundo que se agrupa en bloques tales como la Unión Europea, la Cuenca del Pacífico y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en los cuales la ideología socialista se ha dejado de lado. En 1839, China enfrentó una guerra injusta contra Inglaterra, que la atacó militarmente por haber prohibido el comercio de opio en su territorio. Por tal motivo, este conflicto recibió el título de la Guerra de Opio, y concluyó con la derrota militar y la humillación política de China, que tuvo que aceptar el injusto trato de Nankín, mediante el cual debió pagar los gastos de la guerra, poner sus aduanas bajo la tutela de Inglaterra, que así aseguraba el pago, abrir 5 puertos al comercio y los ríos Yangtze y Huanghe a la navegación, permitir el ingreso de misioneros cristianos y poner bajo el amparo de las leyes inglesas los litigios entre chinos y los nacionales de Inglaterra. A esta humillación siguieron otras, pues Francia, Estados Unidos y Rusia también le hicieron la guerra y le impusieron tratados injustos y la cláusula de nación más favorecida. Eventualmente, China se convirtió en un condominio colonial. Tras la muerte de Mao en 1976, el país estuvo dirigido brevemente por Hua Guofeng, político poco conocido y con escasos apoyos, que acabaría cediendo el poder en 1978 a Deng Xiaoping, el nuevo líder máximo. La época de Deng estuvo marcada por las reformas estructurales, que provocó un intenso crecimiento económico, el cual ha continuado hasta la actualidad. Lo sucedieron en el poder sucesivamente Jiang Zemin, Hu Jintao y Xi Jinping, actualmente presidente de la República Popular China. En 1978 se resumieron las experiencias positivas y negativas del gobierno socialista. Se aprobó la propuesta de Deng Xiaoping para realizar la restauración socialista del país en alrededor de 100 años, a partir de la fundación de Nueva China en 1949. La modernización económica social tendría 3 etapas. En la primera, se duplicaría el PNB en 1980 en 10 años, una vez resuelto el problema de la subsistencia elemental de la población. La segunda se propuso para el año 2000 y consistía en cuadruplicar el PNB de 1980, así como alcanzar un nivel de vida modestamente acomodado para el pueblo. Se conformó el cumplimiento de este objetivo. Según la tercera etapa, para mediados del siglo XXI se llegaría al nivel de los países medianamente desarrollados en los principios indicadores macroeconómicos en términos per cápita. De esta forma, durante los últimos años, la progresiva civilización económica mercantil y la apertura hacia el exterior han generado un rápido animacio social, y eso un mayor grado de liberación en diversos ámbitos de la sociedad china. Esta nación sufrió el dominio japonés de 1910 a 1945. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, quedó dividida en 2 zonas de ocupación: el sur o República de Corea en poder de Estados Unidos, y el norte o República Democrática Popular bajo el dominio de la URSS. Tal hecho derivó un conflicto bélico que enfrentó a ambos estados y se convirtió en un problema internacional debido a la participación de Estados Unidos y China. La guerra se inició en 1950, con la invasión de Corea del Norte, apoyada por China, a Corea del Sur. Estados Unidos, tras la condena que hizo la ONU a dicha ocupación, participó con Corea del Sur para detener el avance del comunismo. Después de 3 años de lucha, se logró mediante una serie de negociaciones y la firma de un armisticio determinar que el paralelo 38 sería la frontera entre las 2 Coreas. En 1930, Vietnam vio nacer el nacionalismo de tendencia comunista, que fue reprimido con violencia por los colonizadores franceses que desde finales del siglo XIX mantenían esta nación bajo su dominio. Para 1940, Vietnam fue controlado por Japón, pero con la derrota de este último en la Segunda Guerra Mundial, Vietnam pasó de nuevo a Francia. Sin embargo, estalló una lucha revolucionaria que se extendió hasta Laos y Camboya. En 1954, los franceses fueron derrotados y la península de Indochina se dividió en 4 países. Aunque en principio la división de Vietnam era transitoria, en 1956 Vietnam del Norte, apoyado por numerosos emigrantes del norte, se negó a acatar los acuerdos de Ginebra de reunificar el país y celebrar elecciones, lo que originó la aparición de movimientos comunistas y nacionalistas.
El terrorismo dio paso a la guerrilla tras la creación de Vietnam del Sur, del Frente Nacional de Liberación de Vietnam en 1960. La intervención de Estados Unidos con el conflicto, apoyando a Vietnam del Sur para frenar el avance comunista, recrudeció la lucha, que se prolongó por 11 años. Tras el bombardeo de zonas industriales y militares norvietnamitas por parte de los estadounidenses en 1965, la guerra se intensificó. Además, iniciaron su participación en la URSS y China en apoyo de Vietnam del Norte. Este conflicto se caracterizó por la aparición de tecnología más avanzada para la guerra, la desaparición de poblados completos y el desgaste para ambos bandos. El resultado fue un Vietnam devastado y Estados Unidos con un gran desprestigio. Se dio el alto al fuego y retiró de las tropas estadounidenses en 1973, aunque Vietnam continuó en guerra civil hasta en 1975. Con el triunfo comunista, se procedió a la unificación política y administrativa de ambas naciones bajo el nombre de República Socialista de Vietnam. Un acontecimiento importante fue la Operación Rolling Thunder. La Operación Rolling Thunder fue una operación militar en la Guerra de Vietnam, que tuvo lugar a finales de los 60. La Operación Rolling Thunder fue el intento del presidente Johnson por destruir la industria y las comunicaciones de Vietnam del Norte para detener las ayudas suministradas por este país al Vietcong y los continuos envíos de tropas de las Fuerzas Armadas de la República Democrática de Vietnam. El presidente declaró que en menos de un mes la mayor parte de la industria norvietnamita sería destruida o inutilizada. Los principales blancos del operativo eran fábricas y talleres, puentes, rutas y otras comunicaciones. Cuba. En el continente americano este país ha tenido una historia muy peculiar, ya que después de su independencia estuvo sometida a la influencia estadounidense y sus gobiernos se caracterizaron por la corrupción. En 1956 estalló la revolución, dirigida por Fidel Castro y un grupo de guerrilleros, que al cabo de 3 años lograron derrocar al gobierno de Fulgencio Batista y adoptar un régimen socialista, que produjo un serio malestar en Estados Unidos. En 1961, este último país apoyó a un grupo de exiliados cubanos que intentaban retomar el poder, hecho que se conoció como el desembarco de Bahía de Cochinos, y propició el acercamiento cubano a la URSS, que un año más tarde instaló misiles en la isla, con lo que se dio una crisis internacional llamada la crisis de los misiles, la cual estuvo a punto de llegar al mundo a una guerra nuclear. Desde entonces hasta la década de 1980, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos han tenido periodos de seria tensión, pero con las medidas impuestas con la perestroika, Cuba empezó a tener una delicada situación económica, debido al aislamiento comercial y financiero que había mantenido en relación con los mercados capitalistas occidentales y su dependencia de la URSS. Esto se manifestó en la escasez de divisas, de alimentos y materias primas, a la vez que se complicó con el embargo económico de Estados Unidos a la isla. Ante las restricciones, el gobierno de Fidel Castro, aunque en forma tímida, inició la apertura de economía al capital extranjero y dictó reformas de carácter político y social que han continuado durante el mandato de su hermano Raúl Castro, quien lo sucedió en la presidencia del Consejo de Estado y de Ministros de Cuba desde febrero de 2008. El 26 de julio de 1953 estalló la Revolución Cubana. El 17 de abril de 1961 se intentó retomar el poder con el desembarco de Bahía de Cochinos. En 1980 hubo tensión entre Cuba y Estados Unidos. El 8 de enero de 1959 triunfa la Revolución Cubana. El 3 de enero de 1961, Estados Unidos y Cuba rompen relaciones diplomáticas. El 3 de febrero de 1962, la OEA ordena el embargo total de Cuba y fue la crisis de los misiles. El 15 de abril al 31 de octubre de 1980 fue el éxodo de Madrid. En febrero de 2008, la sucesión de Fidel Castro fue a su hermano Raúl Castro. Panamá. Por su situación geográfica, la República de Panamá ha tenido un papel decisivo en la historia del continente americano. En el año de 1502, Cristóbal Colón
tomó posesión de la zona en nombre de la corona española. Al inicio del siglo XIX, con los movimientos de independencia, los cuales fueron logrados por Simón Bolívar, esta nación pasó a formar parte de Colombia. En 1879, Francia propuso crear un canal para una mayor fluidez marítima y comercial, con el mismo constructor del canal de Suez, Fernando Lesseps, pero esto no prosperó por la oposición popular, que más tarde estallaría en una rebelión apoyada por Estados Unidos, que a consecuencia dio la separación de Colombia y Panamá en 1803. Tiempo después, Panamá cedió a Estados Unidos la construcción del canal, el cual fue construido en 1904 y 1914. La vida independiente de Panamá no resultó nada fácil, ya que en el siglo XX se caracterizó este país por una polémica y turbulenta política, golpes de Estado y el asesinato de sus gobernantes a menudo, lo que obligó a Estados Unidos a proteger sus intereses. En 1972 toma la presidencia Omar Torrijos, quien realizó reformas agrarias y la revisión del Tratado del Canal con el presidente James Carter, lo que llevó a establecer una administración conjunta a partir del año de 1979. Así, con el compromiso de mantener la neutralidad en la zona, abrir el tráfico de barcos de toda nacionalidad y aceptar la presencia de tropas estadounidenses hasta el año del 2000, año en que Panamá recuperaría la soberanía en su propia zona. La trágica muerte de Torrijos en un accidente aéreo desató un nuevo periodo de inestabilidad, conflictos económicos, huelgas, luchas entre civiles y militares, el establecimiento de una dictadura y sanciones por parte de Estados Unidos. En 1989, alegando la obstrucción extranjera, el dictador Manuel Antonio Noriega anuló las elecciones que se habían celebrado. En represalia, el gobierno estadounidense ordenó la invasión a Panamá, que en tan solo 4 días de terribles combates dejó a 14,000 personas sin hogar y a un enorme resentimiento. A Noriega se le acusó de tener nexos con el narcotráfico y fue llevado en calidad de detenido a Estados Unidos. Su lugar fue ocupado por Guillermo Endora, quien inició un programa de recuperación. Sofocó levantamientos y manifestaciones en colaboración estrecha con Estados Unidos.